Amados hermanos, feliz día del Señor. El título de nuestra predicación para la noche de hoy es El Señor, tu Dios, irá contigo. Y estará basada en el texto bíblico del libro de Josué, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Amados hermanos, en repetidas oportunidades he querido sembrar en la congregación la convicción bíblica de que nuestra fe es histórica. Nuestra fe está enraizada en la historia. El libro de Josué es un libro de historia. Pertenece al llamado Antiguo Testamento. Ahí encontraremos, en este comienzo del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué. Los primeros 5 libros escritos por Moisés. Si nuestra fe es histórica, hemos de reconocer y exaltar, inclusive, como lo hace el apóstol Pablo, que nuestra fe está vinculada a la historia del pueblo de Israel. En el Génesis encontramos la elección del pueblo de Israel. En el Éxodo encontramos la liberación del pueblo de Israel. Los libros subsiguientes nos hablan de la legislación dada por Dios al pueblo de Israel. Y en el libro de Josué encontramos la toma de posesión de la tierra prometida por parte del pueblo de Israel. Es decir, es un libro de historia que va a enlazar a los primeros 5 libros, aquellos que los judíos llamaban la Torá, la ley, con la toma de posesión de la tierra prometida. La autoría de este libro, el libro de Josué, no es discutida por nadie. El mismo libro, en el capítulo 24, versículo 26, nos advierte, y escribió Josué estas palabras. Es decir, nos advierte que José escribía, haciendo de cronista de todo lo que iba aconteciendo bajo su liderazgo en Israel. Y voy a leer para ustedes, en versión Reina Valera 95, el pasaje en cuestión. Dice así la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículos del 6 al 9. Dice así: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y hasta ahí la palabra de Dios. Hermanos, este es un pasaje bien conocido.
por quienes formamos parte de la Iglesia del Señor. Es un pasaje que hemos incluso memorizado, algunos de las frases que aquí se escribieron, las recordamos y en ciertos momentos las utilizamos correctamente. Pero creo que es de reconocer que cuando leemos algo de estos hombres que están en la Biblia, en la palabra de Dios, como por ejemplo Josué, o como por ejemplo Moisés, o como por ejemplo Elías, o David, Jeremías, es decir, encontramos que la comparación nos pone difícil la tarea, porque estos son hombres que están como revestidos de una actuación cuasi heroica, es decir, épica, pareciera su impronta, su huella en la historia. Son hombres que llevaron a cabo casi que tareas titánicas, y entonces nos cuesta compararnos con ellos y no ver que hay como una gran distancia. Y la tarea que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine para que a partir de estas historias reales, auténticas que se sucedieron con estos hombres que tuvieron sus virtudes y sus fallas, pero que en las manos de Dios hicieron proezas y marcaron historia, el Espíritu Santo de Dios nos ilumine y de ellos, de la lectura de sus hechos, de lo que encontramos en la palabra escrita, podamos aprender algo que sea útil para nuestras vidas. Es decir, tenemos que reconocer las distancias, tenemos que reconocer los contextos, las circunstancias, las diferencias, existen ellas. No podemos estar haciendo traslocaciones de textos, de pasajes, y aplicarlos así nomás a nuestra realidad y a nuestras circunstancias. No, pero sí tenemos que encontrar en ellas, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, la lección que tiene el Padre para nosotros a través de su Espíritu Santo. Y es lo que vamos a hacer hoy con este pasaje. En el sermón del domingo anterior habíamos tomado como tema la planificación, el hacer planes, cómo hacer planes siendo hijos de Dios y planificar de una manera adecuada, de una manera correcta, haciendo planes para nuestra vida. Habíamos tomado un pasaje que está en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a pasar de los planes a la acción. Cómo actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cómo hacer que los planes se lleven a cabo en términos de acción acorde y conforme a la voluntad de Dios y a su palabra revelada. De eso va a tratar el sermón. Entraremos ya en materia. Comienza el texto de la siguiente forma: esfuérzate y sé valiente. Esta frase, hermanos, esta expresión, en estos 4 versículos se repite 3 veces. Así que es importante. En una sencilla y sana hermenéutica no podemos soslayarla. Esfuérzate y sé valiente es una expresión clave en el texto. Es decir, la frase viene cargada de un imperativo. Es una orden. Esfuérzate, sé valiente. Por lo general pensamos que valientes son algunos y otros somos menos, y otros quizá rayamos naturalmente en la cobardía y unos naturalmente en la valentía, como que si esto viniera gratuito en los genes o en el carácter per se, y no sabemos por qué. Algunos son atrevidos, valientes, y otros son, dirían, prudentes. En realidad, hermanos, noten un momento que aquí el llamado es un llamado con una orden en donde se nos exige que seamos valientes. De parte de Dios
hay una exigencia a procurar la valentía, a procurar el esfuerzo, es decir, todo lo contrario a un discipulado light, todo lo contrario a esa comodidad sedentaria, todo lo contrario a lo que es la ley del mínimo esfuerzo. Aquí se está pidiendo, esfuérzate, haz un extra. Ustedes han notado que desde hace años está de moda poner la letra X antes de algo que queremos resaltar que ha de ser extra. Es decir, un deporte extra, le ponemos una X. X Games en inglés, extra, juegos extra. Es decir, algo que exige un esfuerzo extra. Mire, se ha puesto de moda esto, el esfuerzo extra. Y la publicidad lo lleva adelante, algo extra. Es decir, la adrenalina, que fluya, que la sintamos. Necesitamos algo extra. Aquí estamos en orden con lo mismo, pero esto inclusive fue hace 3.500 años. De parte de Dios le dice a un hijo suyo, vamos, extra, un extra más, una milla más, un kilómetro más, un esfuerzo más. Esfuérzate, sé valiente, procura, cultiva el coraje, la valentía. ¿Por qué? Porque tu vida tiene un propósito. Y aquí se expresa, y este es mi punto 1 del sermón, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Aquí está expresa su voluntad para la vida de Josué. Evidentemente, olvidemos ya por un instante, él tenía que atravesar el río Jordán con casi 3 millones de personas, tomar la gran ciudad de Jericó, luego un montón de batallas hasta lograr controlar a las demás tribus que habían, que estaban asentadas ahí o las que eran nómadas también, guerras y batallas. Cuando leemos el libro de Josué, es todo un cuesta arriba hasta que lograron controlar el territorio. Esa no es nuestra situación. Vamos a lo nuestro. Esto no lo podemos dejar allá. Nosotros no tenemos que hacer algo épico de esas magnitudes, dimensiones, no. Vamos a tomarlo para nosotros. Esforzarnos y ser valientes hoy, en esta Europa de hoy, en esta Amposta de hoy, tú y yo, como hijos de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Noten que va en primera persona. Es decir, no es un llamado al colectivo. Aquí hay un toque personal. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú, y ahí viene para cada uno de nosotros, Dios hace que conozcamos su voluntad. Su voluntad. Aquí está expresa es la voluntad de Dios para la vida tuya y mía. Tú la conoces, yo la conozco. ¿Qué es lo que espera Dios de ti? ¿Qué es lo que espera Dios de mí? Dios no espera de mí que yo sea Moisés, ni que sea Josué, ni que sea Elías, ni que sea Jeremías, ni que sea Pablo, ni que sea... Dios espera de mí que yo sea Víctor Cuadra, hijo de Dios, siervo de Dios y que rinda cuentas un día. Eso es lo que Él espera. Dios espera de ti, tú sabes lo que espera de ti, por tu nombre, con tu nombre y apellido, en tus circunstancias, con tus virtudes, tus talentos, tus limitaciones, tus flaquezas, tus fallas, tu historia, tus antecedentes, tus expectativas, tus sueños, tu entorno. Él sabe de qué estamos hechos. Sabe bien que somos
barro, pero barro en manos del alfarero. Así que, ¿qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? Aquí encontramos de manera muy precisa lo que él esperaba de Josué. Nos interesa es lo que espera Dios de mí y lo que espera Dios de ti. En otras palabras y en breve expresión, su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida? Su voluntad. Anotemos esto, primer punto del sermón, porque lo he fraccionado en 3, el texto que tenemos. Lo primero es, ¿qué espera Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué espera o quiere Dios de mí? En singular, no es un llamado al individualismo, pero sí es un llamado en toque personal. Debemos de dar respuesta y ser responsables ante Dios y ante nuestro entorno, ante nuestros seres queridos, conocidos o no, de lo que hacemos como hijos de Dios. La voluntad de Dios para tu vida, la voluntad de Dios para mi vida. Aquí era muy expresa para Josué cuál sería su tarea. El asunto es ahora hoy. Tú, yo, mi hermano, ¿qué espera Dios de ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios para él, para mí, para ti? Avanza el texto y nos dice ahora, solamente esfuérzate y sé muy valiente. A mí me llama la atención no solo la reiteración de la frase, de la expresión, vuelve el esfuérzate y el valiente, pero es que ahora, de parte de Dios, está magnificado. Dice solamente, muy. Lo único que Dios te pide a ti y me pide a mí solamente es que te esfuerces, que me esfuerce. Para vivir la vida como hijos de Dios hay que esforzarse. Para vivir la vida como hijos de Dios, no solo hay que ser valientes, hay que ser muy valientes. Aquí están modificados el esfuerzo y la valentía. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Este es un llamado para ti y para mí, hermanos. Muy, solamente. No nos está pidiendo más, pero sí nos va a concretar cómo aplicar y en qué consiste el esforzarse y el ser valiente. Miren ahí cómo dice el texto, solamente esfuérzate y sé muy valiente, y lo que le sigue es un gerundio, cuidando, meditando y hablando. Encontraremos aquí 3 verbos, 3 niveles. Esfuérzate, sé valiente, muy valiente, solamente esfuérzate, ¿en qué? En meditar, en conversar, en obedecer. Miren cómo dice el texto, vamos a leer de nuevo. Cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces noten, hermanos, por un momento esto. Hay 3 niveles, 3 verbos que están aquí mencionados, 3 niveles que son meditar, es el pensar, es el reflexionar, es el estudiar. ¿Estudiar qué?
¿Reflexionar qué? ¿Meditar qué? ¿Pensar qué? Dice, en este libro, en todo lo que está en este libro. Cuando Josué escribe esto, solamente estaban los 5 primeros libros. Ahora lo tenemos completo, la revelación. Y el llamado de aquí, de parte de Dios para nosotros, es bien concreto. Medita continuamente, de día y de noche, de manera integral, porque dice todo lo que está escrito en él. Medita de día y de noche, piensa en esto de día y de noche, reflexiona sobre esto de día y de noche, estúdialo de día y de noche, todo el consejo de Dios, diría el apóstol Pablo, todo el tiempo. Esto no es una cuestión de caer en una especie de locura mística o un fanatismo. A eso saben ustedes que no me refiero. Hemos de llevar toda nuestra vida y desplegarla en todos los escenarios en que nos tocan todos los días, pero de manera continua, que esté en nuestra mente su palabra, que de manera continua esté en nuestra boca, que no se aparte, que no sea selectiva y solo la usemos cuando hablemos con un hermano o cuando venimos al templo. El resto del tiempo no se nos reconoce por la palabra que usamos, por el discurso que tenemos, que somos hijos de Dios. No. En donde vayamos, que se sepa por nuestro hablar que somos hijos de Dios. Para eso hay que ser valiente, para eso hay que esforzarse. Pero también hay que esforzarse y ser valiente para que no se aparte de mí esto y para algo más. El tercer nivel. ¿Cuál es el tercer nivel? Obedecer. Mira lo que te mando, cúmplelo, guárdalo. Es decir, el nivel de la acción. Estamos en medítalo, háblalo y vívelo. Ahí habla por primera vez. En el Nuevo Testamento se menciona el libro de la ley. Nosotros ahora lo tenemos completo. Ya lo he dicho. Está todo acá. Los tenemos en muchas versiones, en todas nuestras casas, a veces en el coche. Es decir, está con nosotros. Estamos meditando en él, sobre este libro de día y de noche. Esta es su palabra. Estamos hablando de él donde quiera que vayamos o estemos, de acuerdo. No importa la situación en que estemos, lo consultamos, lo conversamos. Gobierna nuestras acciones, nuestros pasos, nuestro andar. Eso es lo que está pidiendo aquí Dios, exigiendo a Josué y a ti y a mí. Es decir, que nuestra meditación, nuestro pensar, que nuestro hablar, nuestra acción, sea todo conforme a su voluntad, ya expresa en el texto anterior, conforme a su palabra. Y este es el segundo punto del sermón. El primero era su voluntad. El segundo punto es su palabra. Que nuestra mente sea cautiva, nuestra conciencia cautiva, como decía Lutero, de la palabra de Dios. Nuestro hablar, nuestra conversación, exprese, sea conforme a la palabra de Dios. Hay un texto, alguna vez lo tocaremos: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. La mentira tiene que ser sacada de nuestra boca. La palabra no sentida, la murmuración, el chisme, tienen que quedar fuera de nosotros. Se hace daño en el hablar. Se nos debe de reconocer porque nuestro hablar sea sí cuando es sí y no cuando es no. Hombres transparentes, mujeres transparentes, sin dobleces.
que dicen una cosa acá y dicen otra cosa allá. No. Nuestro pensar, nuestro hablar y, hermanos, y nuestra acción. Que no destrocemos con las acciones lo que predicamos. Que haya sindéresis entre lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos, conforme a su palabra. En la primera sección era su voluntad. Ahora destaco y quiero que revisemos, tengamos en cuenta su palabra. Hemos dicho en los talleres de hermenéutica que la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, la meditación de la palabra debe ser una lectura, un estudio con reverencia, con inteligencia y con obediencia. Aquí se destaca también otro aspecto más. Además de la reverencia, de la inteligencia y de la obediencia, tiene que estar la frecuencia, de día y de noche. El apóstol Pablo reiterará esto a casi todas las iglesias. Que abunde la palabra de Dios en vuestros corazones, que more la palabra de Dios en vuestros corazones. Su palabra, su palabra. Hermanos, el texto añade, y no lo dejo como apéndice, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Enciendo una luz de alerta amarilla. Cuidado, esto no ha de dar pie a tener un Dios bodeguero con el cual hacemos negocios. Yo me porto bien, hablo bien, pienso bien, y entonces todo lo que yo haga va a resultar bien. Esto no es una cuestión mercantil de tratar a Dios como si fuera un alter con quien yo hago negocios. Pero lo que sí es que allí hay encerrada una promesa, indudablemente, y la promesa es que si tu pensamiento, tu palabra y tu acción están conforme a la palabra de Dios, Dios velará porque haya prosperidad en tu vida. ¿De qué? ¿Cómo entender la prosperidad? Lo tocaremos con calma en otro sermón. ¿Qué es prosperidad para el hombre? ¿Qué es prosperidad para Dios? Porque probablemente no estamos hablando de lo mismo. Lo tocaremos en otra oportunidad, pero esta es promesa de Dios. Hará prosperar tu camino. Y todo, miren bien, todo, el todo tendrá un saldo positivo. Pero de esto hablaremos en otra oportunidad. Entonces, aquí se resalta su palabra, su palabra. En la primera sección, esfuérzate y sé valiente, da a Dios a conocer su voluntad para tu vida, para mi vida. En esta otra, solamente esfuérzate y sé muy valiente, medita en su palabra. Habla su palabra, compórtate, obedece conforme a su palabra. Eso es lo que está en la segunda sección. Y pasamos al final, a la tercera. Dice el texto, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Ahí la Biblia textual y la Biblia de las Américas, y hay otras versiones que inclusive ponen aquí una interrogante. ¿Es que acaso no te das cuenta que soy yo el que te lo ordeno? Estoy poniendo la versión mía, una paráfrasis. Literalmente dice, ¿no te lo ordeno yo? Y agrega, soy yo el que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Es decir, esto no es un consejo que tomamos de un libro de psicología barata, o esto no es la moda
de un eslogan que corre por las calles o por las redes sociales. No, no, no. Este es Dios quien te dice a ti y me dice a mí que Él es la fuente de quien emana esta orden. Mira que yo te mando, soy yo, este yo soy, este es un yo soy el que te mando. Identifica de dónde viene la voz, viene de Dios mismo, viene del Señor mismo. Y agrega dos detalles para abundar sobre el tema. No temas, no desmayes. Leamos completo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Hermanos, el temor puede llevar inclusive a la parálisis. Es decir, el temor, el miedo, es uno de los gigantes del alma. Es hasta, todos lo tenemos, y es hasta sano tener cierta dosis de temor, pero no podemos dejarnos envolver por el temor. En realidad los valientes no es que no tienen temor, los valientes son aquellos que sobreponen el valor al temor que tienen y entonces proceden. Pero aquí se nos dice, no temas, de tal manera que esto no te absorba y te paralice y vaya en contra del mandamiento primario. El mandamiento primario es esfuérzate y sé valiente. La valentía definitivamente es la antinomia al temor. Así que si yo he de ser valiente, no debo de temer. Y la conjunción "y" está porque temor y desmayar, no temer, no desmayar, son diferentes. El desmayo es frecuente en las iglesias, en el pueblo de Dios. Desmayar es cansarse, fastidiarse, perder el ímpetu inicial, aflojar sobre el camino, bajar la militancia, bajar la guardia, tomarse vacaciones espirituales. Eso es desmayar. Y aquí el llamado es, no temas ni desmayes. Hermanos, si estos se combinan, es un cóctel altamente peligroso. Puede ser letal. No temas, no desmayes. No desmayes, que tu ánimo se mantenga. Ahora, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo lograrlo? No se queda corta la palabra de Dios. Dice porque, no temas ni desmayes, porque, ahí está el enlace, porque el Señor tu Dios estará contigo. No temas ni desmayes porque no estás solo. Hermanos, hablábamos de los planes, estamos hablando ahora de la acción, del caminar, del andar. Ánimo, hermanos, no desmayemos, no tengamos temores. La promesa es esta, el Señor tu Dios está con nosotros. Y conjugándolo en primera persona, está contigo, está conmigo, con cada uno de nosotros. ¿No nos es familiar un texto como este? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 4 de su carta, y dice, porque sois hijos de Dios. Dios ha enviado el Espíritu Santo de su Hijo a vuestros corazones. Dios ha enviado el Espíritu Santo de su Hijo a vuestros corazones. Su presencia. Habíamos visto en la primera sección del texto su
voluntad. En la segunda sección del texto habíamos visto su palabra. Y en esta tercera sección del texto estamos viendo su presencia. Su presencia estará con nosotros donde quiera que vayamos. Eso es lo que dice el texto. Porque Jehová tu Dios, o porque el Señor tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, esto es por gracia. No es porque lo merezcamos. Su presencia es garantizada. Eso sí es bueno. Y es inmerecida, mejor aún, garantizada en ti y en mí. Desde que nacimos de nuevo, desde que somos hijos de Dios, la presencia de su Espíritu Santo no nos abandona. Está en nosotros. Está en nosotros, con nosotros. Va con nosotros su presencia. Y dice aquí, donde quiera que, no depende de, donde quiera que estés o vayas, su presencia estará contigo. Donde quiera que yo vaya, su presencia estará conmigo. Su Espíritu no me abandonará. Promesa inmerecida, promesa gratuita, su compañía. Entonces, habíamos visto su voluntad. Hermanos, habíamos visto que su palabra es clave. Y ahora vemos su presencia garantizada. El Señor nos manda, hermanos, a no desmayar, a esforzarnos y a ser valientes. Por 3 veces lo dice en el breve texto. El Señor nos hace conocer su voluntad para nuestras vidas, para tu vida, para mi vida. El Señor nos exige que su palabra nos gobierne en el pensar, en el hablar, en el actuar. El Señor nos garantiza su presencia a donde sea que vayamos o estemos. El Señor nos afirma que así prosperaremos en sintonía con su propósito soberano. Eso es lo que tenemos en este texto para nosotros. Esforzarnos, ser valientes, no temer, no desmayar, conocer su voluntad para nuestras vidas, consultar su palabra para que su palabra cautive nuestra mente, cautive nuestra boca, cautive nuestra acción. Y descansar en la realidad preciosa, de pura gracia, de que su presencia nos acompaña, donde quiera que estemos. Sea cual fueren las circunstancias, no habrá lugar ni situación donde su gracia no pueda sostenernos y su presencia no esté con nosotros, guardándonos y cuidándonos. Qué bonito cuando cantábamos el que habita al abrigo del Altísimo, el abrigo de Dios, porque se trata de habitar al abrigo de Dios. Se trata de que el Espíritu Santo de Dios, su presencia habita en nosotros. Él es el don que nos ha sido dado. No estamos solos. ¿Vale la pena planificar? Sí. ¿Vale la pena andar y emprender? Sí. Pero dejemos que su Espíritu, su presencia, nos cautive, nos guíe a través de su palabra y conozcamos bien su voluntad para nuestras vidas. Así de simple
Es el mensaje que tengo para ustedes desde este texto, desde la palabra de Dios. Hemos andado ya varios días de este año. Nos queda mucho más en el año. Que esto nos sirva como aliciente. Esforcémonos, seamos valientes, no temamos, no desmayemos. Conozcamos la voluntad de Dios para nosotros. Frecuentemos su palabra día a día y gocemos, disfrutemos de su presencia con nosotros. Que el Señor nos bendiga.